partir de hoy a Alberto Aparici hay que saludarle como doctor Aparici, creo. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Ya eres doctor? Ya soy doctor, pero no hace falta que me llames doctor Aparici, que parece que sea esto demasiado rimbombante. A mí me gusta, me parece que queda bonito. Doctor Aparici, buenas tardes. Pues vale, como te plazca, como te plazca. O sea que ya has leído tu tesis, ya eres doctor. Te ha costado, pero... Ha costado un rato, pero ya está hecho. ¿Y qué has pensado para celebrar con nosotros tu consideración, tu nueva consideración de doctor? Pues mira, pues como aquí lo que hacemos es hablar de ciencia, pues vamos a celebrarlo hablando de la ciencia que tiene que ver con lo que he hecho en mi tesis. Como en mi tesis he hecho cosas relacionadas con física de partículas y con neutrinos, qué bien. Pues os voy a contar un poquito de historia de neutrinos para que veáis hasta qué punto nos han dado guerra desde el principio de la historia. Muy bien, la historia del neutrino. ¿Y en qué año tenemos que situarnos para empezar la historia? Pues vamos a situarnos en la década de los años 20 del siglo pasado. Bueno. ¿Vale? Mira, en ese momento la física de partículas era muy sencilla, solo se conocía la existencia de 3 partículas, el electrón, el protón y el fotón, la luz. Y lo que hacía la gente para investigar ese mundillo era investigar los átomos. Y en concreto, los núcleos y su desintegración radiactiva les parecía muy interesante, ¿no? Ya se conocía que el núcleo del átomo no siempre es estable, que hay algunos núcleos que se desintegran, o sea, que se transforman en otro núcleo que es más estable y emiten alguna partícula. Y entonces había una de esas desintegraciones que era especialmente interesante. Se llama desintegración beta y consistía en que el núcleo emitía un electrón, ¿vale? Sí. Vale, pues a los físicos se les había ocurrido que una cosa que podían hacer para ver qué pasaba era medir la energía de ese electrón, que básicamente es lo mismo que medir la velocidad. Y resultó que cada electrón que medían se movía a una velocidad diferente. Había que iban más rápidos, había que iban más lentos. Entonces daba la impresión, era una cosa un poco extraña, que algunos núcleos tenían más energía para darle a su electrón que otros. Pero eso no podía ser, porque todos los núcleos iniciales eran exactamente iguales, todos los núcleos finales eran exactamente iguales y todos los electrones también. Entonces, ¿de dónde venía esa diferencia de velocidad? Pues los físicos se dieron cuenta enseguida que esto significaba que si ese resultado era verdad, en algunos casos la energía estaba creándose de la nada. O sea que la desintegración beta estaba tirando por tierra, 3 siglos de física, estaba tirando por tierra la conservación de la energía. Qué cosa más seria, seria. Muy seria, muy seria. Y entonces apareció el neutrino y salvó la situación. Bueno, entonces apareció un señor que se llama Wolfgang Pauli, que era un físico austríaco que ya era bastante conocido por aquel entonces, había hecho muchas cosas de física cuántica en los años anteriores, y Pauli tuvo una idea. Tuvo la idea de que podíamos salvar la conservación de la energía si poníamos una tercera partícula que no podíamos ver, no habíamos visto, pero que se llevaba una parte de esa energía. En ese caso lo que pasaría es que cuando el electrón salía muy lento era porque la otra partícula se había llevado mucha energía, iba muy rápido. Y cuando el electrón iba muy rápido es porque la otra partícula se llevaba poca, de manera que la suma de las energías de las dos pues siempre era la misma y la energía se conservaba. ¿Y esta nueva partícula es el neutrino o no? Esa nueva partícula se llamó neutrino 4 años después, porque Pauli en principio lo llamó neutrón, luego se descubrió el neutrón y alguien le llamó igual, entonces se optó por llamarle de otra manera. Pero bueno, el problema con la nueva partícula es que en el momento en que Pauli se le ocurrió no estaba claro que fuera una propuesta verdaderamente científica, porque si lo piensas bien, Pauli lo que decía era que existe una partícula que nunca hemos visto, que aparentemente atraviesa los instrumentos sin que nos demos cuenta y de hecho él ni siquiera podía darte una manera de detectarla. Y todos los hechos históricos alrededor de esto indican que a Pauli le daba como un poquitín como de vergüenza su propia idea. Porque en lugar de ir a un congreso a presentarla, lo que mandó es un colaborador para que fuese él allí y lo fusilaran a preguntas a él, ¿no? De hecho... Qué valiente ese hombre. Sí, es un caso mítico de persona que tiene una buena idea y sin embargo no se atreve. Y de hecho este colaborador lo que llevó es una carta de Pauli, en lugar de decirlo él con sus propias palabras, llevó una carta que empieza con una frase que es ya histórica y que es deliciosa, es una cosa entre amistosa e infantil, que es: queridos señores y señoras radiactivos. Radiactivos. Radiactivos, y en la carta les llama queridos radiactivos en varias ocasiones. Bueno, en esa carta se excusaba, decía que él se tenía que quedar en Zúrich porque había un baile y calificaba al neutrino de solución desesperada. Solución desesperada, pero solución desesperada que al final se confirmó como real, ¿no?
Pues sí, mira, estas son las cosas que pasan. Se hizo esperar, ¿eh? No tanto como el Higgs, que se ha hecho esperar 38 años, pero el neutrino tardó 26 en ser descubierto y la gente pues no se creyó que existía hasta que en 1956 se encontró. Bueno, esta es la historia, pero ahora mismo, ¿por qué siguen teniendo interés los neutrinos? Bueno, pues aparte de porque ahora la tecnología permite detectarlos mejor y al fin estamos pudiendo medir propiedades bien, sobre todo en los últimos 20 años, por un descubrimiento que se hizo hace ahora 15 años y que es fundamental. No sé si recuerdas que alguna vez hemos hablado de las oscilaciones de neutrinos. Claro, ¿cómo voy a olvidarme yo de estas me cosas? Pero que son, ¿no? recuérdanos la explicación que ya diste en su momento, como algunos recordamos. Bueno, pues el fenómeno de la oscilación consiste básicamente en que los neutrinos, que ahora sabemos que vienen en 3 variedades, no solo en una, como creía Pauli, pues cambian de variedad cuando se mueven, ¿no? El neutrino del electrón, al moverse, se puede transformar en un neutrino del muón o en un neutrino del tau. Vale. Pues la gracia es que este fenómeno es una prueba indirecta de que los neutrinos tienen masa, que era algo que hasta el año 1998 no sabíamos con completa seguridad. Sin embargo, lo que pasa es que esta masa es súper pequeña. Llevamos 80 años intentando medirla y aún no lo hemos logrado. O sea, es por lo menos 1.000.000 de veces más ligero que el electrón. Y no tenemos ninguna otra partícula tan ligera. Todas tienen masa mucho mayores que las del electrón, salvo los neutrinos. Y esto, todo lo físico nos hace estar con la mosca en la oreja de que las masas de los neutrinos quizá no sean como las de las otras partículas. Si te acuerdas, hemos dicho varias veces que el bosón de Higgs está relacionado con por qué las partículas tienen la masa que tienen. Sí. Lo que hacen las partículas es interaccionar con el Higgs y como resultado de esto se obtienen las masas que tienen. Bueno, pues como los neutrinos parece que vayan por su cuenta, tienen unas masas muchísimo más pequeñitas, lo que nos hace pensar es que a lo mejor estas masas tienen que ver con otras partículas que no son el Higgs, con cosas nuevas que todavía no hemos descubierto. Y esta es la indicación más clara que tenemos de que puede haber otras partículas aparte de las conocidas. Así que estamos todos los físicos inspeccionando los neutrinos siempre con lupa para ver si aprendemos algo sobre esto que llamamos nueva física. Ah, vale. ¿Y de esto va tu tesis, entonces? Sí, sobre esto va mi tesis. Bueno, sobre esto van las tesis de centenares de físicos en todo el mundo cada año. Y a lo mejor mi tesis ni siquiera es la más interesante de todas esas, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho en mi tesis es estudiar propiedades inesperadas que los neutrinos pudieran tener debido a que estas nuevas partículas pues interaccionan con ellos y les provocan que no sean exactamente como esperábamos. Esencialmente todos los físicos de partículas esperamos en algún momento ver alguna cosa que sea rara en la forma de ser de los neutrinos, claro. que a lo mejor esperamos que no interaccione con los fotones y de repente pues interaccionan un poquito o algo de esto. Uh-huh. Lo que pasa es que los neutrinos, igual que el Higgs, pues están empeñados en ser muy muy parecidos a todo lo que esperamos, ¿no? A nosotros lo que nos gustaría es que todo fuese muy diferente y eso nos diese cosas con las que discutir y cosas con las que hacer física, pero por ahora pues nada, los neutrinos se resisten, el Higgs se resiste. No hay que perder la esperanza nunca, hombre. No hay que perderla, no hay que perderla. Muy bien, doctor Aparici, a partir de hoy no solo le llamaré doctor, sino que le trataré de usted. Sí. Madre del amor hermoso, no hagas esto, por favor. De manera que le deseo que tenga un feliz fin de semana y le emplazo ¿El viernes hay programa? Sí, el viernes de la próxima semana. Si me has de hablar de usted, yo quizá te recomiendo que me hables de vos, que queda mucho más bonito, ¿no? Así como medieval. De vos, como vos deseéis. Exactamente. Adiós, Alberto, hasta la próxima semana. Un abrazo, feliz Navidad. Adiós.